pudimos mostrar con números y las estimaciones de nuestros macroeconomistas que van a quedar en la versión taquigráfica que hemos adjuntado en nuestro dictamen de minoría, pero más allá de eso, bueno, los organismos internacionales, hoy ha salido el Fondo Monetario a decir más o menos cuáles son las estimaciones de crecimiento para la Argentina para el año que viene. No están muy lejanas a las que hemos estimado nosotros. El crecimiento se debería sustentar, y usted bien lo dijo, bueno, dio las cifras del EMAE, del EMI, del indicador de construcción, o sea, nunca puede ser el 6,2%. Está fundamentalmente tirado por la industria automotriz, pero de 12 sectores industriales, usted nombró 3, son los 3 que crecen, el resto no crece. 9 no. 9 no crecen. Y si vamos a las economías regionales, mire, he recorrido yo también el país, me tocó ir a dar una charla al norte, y las economías regionales están mal. O sea, no solo las nuestras, vitivinícolas, olivícolas, bueno, frutícolas, el senador Pichetto le podrá decir lo de la actividad frutícola del Alto Valle, sino el limón, etcétera, etcétera, y todas las agroindustrias asociadas, que además son muy vulnerables porque tienen algún problema climático, como pasa este año en la provincia de Mendoza, y se paraliza la actividad industrial, y encima con el cepo a las importaciones, bueno, no sigue la cadena, es decir, se queda ahí y se paga con mucho desempleo. Entonces ahí realmente ellos les han crecido, o sea, desde el 2007 que empieza el proceso inflacionario, 232% la inflación acumulada, ha habido inflación en dólares del 108%, y sus costos han aumentado. El indicador sintético de costos que estamos elaborando es 120, digamos, el valor de referencia, mientras que los precios están muy por debajo. O sea, lo que más alto está es la soja, el 80%, lo que ha subido, pero la mayoría y no ha crecido más del 20, 30%. Bueno, el sector olivícola en términos de precio negativo. Entonces, están mal. Tienen pésima rentabilidad y le están sufriendo además ahora, como no se ha podido modificar toda la cuestión estructural, están sufriendo además el drama de la competitividad cambiaria. O sea que antes, o sea, la verdad es que si comparamos el tipo de cambio real, multilateral o con cualquiera de los países, ha caído significativamente. Y esto es producto de la inflación argentina. Entonces, estamos siendo poco competitivos, le aumentaron los costos, no se subieron los precios, la gente está bastante desesperada. Se los digo porque en Mendoza, el primer cuatrimestre habían caído el 27% las exportaciones en el sector vitivinícola. Y si repasamos, casi todos los factores de crecimiento están complicados. Entonces, bueno, estos grandes mitos, o sea, el mito de que el mundo se nos viene encima, el mito del crecimiento, o sea, este dato de crecimiento que distorsiona después, como gran supuesto macro, todo el cálculo de recursos, y el otro que ya sabemos que es la inflación. O sea, no voy a ahondar demasiado en el tema de la inflación, ya es un tema que casi se vacía de sentido de tanto repetirlo. Pero yo le pregunté a Kicillof, ¿por qué esta diferencia entre el PBI, ¿cierto?, nominal y digamos, IPC y el valor de crecimiento? Y él me dijo, no, porque se calcula por los precios implícitos. Bueno, los precios implícitos y el IPC eran similares hasta que empieza el proceso de distorsión de la estadística local. Eso lo puede decir, a veces se tomaba como sustituto. Entonces, lo que tienen que reconocer es que hay un proceso inflacionario que no está reconocido presupuestariamente y que tiene sus costos, porque calculan mal los recursos y pésimamente mal los gastos. El mayor problema, al principio nosotros nos quejábamos con el mal cálculo de recursos, porque decíamos, bueno, con la inflación nos mienten, recaudan más por vía de decretos de necesidad y urgencia, con los superpoderes acomodan las partidas y nosotros estamos todos dibujados acá porque hacen lo que quieren con el presupuesto. Bueno, después ese margen de maniobra se les fue achicando
sobre todo cuando empezamos a crecer menos, y el gran problema son la subestimación de los gastos. Yo le preguntaba al equipo económico, ¿cómo hacen para calcular el superávit? O sea, quieren dar buenas noticias nada más, quieren decir, a pesar de que el mundo se nos viene encima y qué sé yo, tenemos tasas de crecimiento del 6% y superávit. Pues ese es el mensaje de elevación del presupuesto. Bueno, esto no es real. ¿Saben cómo calculan el presupuesto? Hacen el cálculo de recursos. Está más o menos ajustado. Nosotros creemos que este año que va a ser alrededor de 40.000 millones menos lo que van a recaudar. Pero en un monto de 1 billón, bueno, no es tan significativo. El problema es que dicen, bueno, como queremos dar la buena noticia del superávit, pongamos que van a crecer los gastos al 19%. Bueno, ¿alguien puede creer que los gastos van a crecer al 19% cuando vienen creciendo al 33%, 34%? Bueno, el resultado es muy sencillo. El resultado son déficit, 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 por tercer año consecutivo, que paga el Banco Central mayoritariamente, con el uso de las reservas, de los adelantos transitorios y de las utilidades contables. No son utilidades reales, son utilidades contables. Entonces, estamos realmente en esto que yo digo, en una encrucijada cuando no se reconocen, porque ya no solo no tienen margen de maniobra las provincias, que están mal hace rato, no tienen margen de maniobra la nación, y tienen un presupuesto en el que el 60% del gasto son gastos que tienen menos plasticidad para moverse que un elefante, o sea, son muy pesados, que son los gastos sociales, esos se indexan prácticamente al ritmo de la inflación no reconocida. Y es por eso que calculan mal, calculan muy mal el cálculo de gastos. Miren, voy a decir lo que decía el año pasado el presupuesto. El año pasado el presupuesto decía que el crecimiento de gastos iba a ser del 16,3%. Estamos en el 34%, a lo que va del ejecutado y reconocido. Decía que, los gastos gubernamentales, la administración gubernamental iba a crecer al 13%, creció al 29%. Defensa y seguridad al 13%, creció al 35%. Gastos sociales al 20%, crecieron al 33%. Servicios económicos al 2,5%, esta expresión de deseo de decir, no voy a pagar más subsidios. Y es una expresión de deseo. O sea, hemos perdido el autoabastecimiento energético. No caen en la cuenta de que por más que hayamos hecho esta expropiación de YPF, que todavía no está perfeccionada, y que estemos, digamos, intentando hacer contratos con empresas dándole ventajas que todavía nosotros no terminamos de entender bien, pasando por encima de las provincias y de las autonomías provinciales. Hay una ley corta que poco se respeta. Estamos en manos, no lo digo por Galucho, pero en manos de gente inexperta, la del 1277, la del decreto 1277, el trío Kicillof, Moreno y Cameron. La verdad es que yo prefiero que realmente lo he presentado en Fiscalía de Estado, que no sigan avanzando con las decisiones de políticas hidrocarburíferas por encima de las provincias y sobre todo quitándoles margen de maniobra para sus licitaciones. Pero la cuestión es que plan de inversiones estratégicas no aparece y el resultado es que tenemos déficit en la balanza comercial, gravísimo déficit en la balanza comercial de 6.000 millones de dólares, que importamos a precios caros, a Bolivia, con los barcos regasificadores, y terminamos pagando ese gap para dar tarifas más o menos accesibles y que además no nos explote en un proceso todavía más inflacionario, cuando ya tenemos una inflación del 25%, que nos explote esa situación. Entonces, bueno, es una expresión de deseo, decir que vamos a crecer al 2,5 y que crecemos al 43 es una expresión de deseo. Lo que sí este año
la noticia es que el gasto general, el gasto total va a crecer al 19. Digamos, el primario crece alrededor del 15. ¿Por qué? Porque, o sea, el total tiene el pago de deuda. Lo que más crece este año presupuestariamente, que no han podido, porque somos pagadores seriales, es el 73%, que es el pago de la deuda pública. O sea, ese rubro de gastos crece el 73%. Servicios económicos, otra vez, crecen al 8%, otra expresión de deseo. Servicios a la seguridad crecen al 19%, defensa y seguridad al 10%, la administración gubernamental al 13%. Bueno, vienen creciendo a estos ritmos que yo estaba indicando. Entonces, bueno, ya veo que se me terminó el tiempo y después cada uno de los miembros del bloque van a ir digamos, focalizando en cada una de las áreas temáticas que yo he tocado, en servicio económico, en servicios sociales y demás. Hay todo un libro para escribir en la proyección de los gastos sociales y realmente si nosotros estamos cumpliendo con vencer la gran brecha social que hay entre las asimetrías en nuestro país o no en la distribución del gasto de este presupuesto que está en manos discrecionales. Entonces, me parece que acá hay un planteo y hay un sinceramiento que hay que hacerse. O sea, como la mayoría, hay un teorema, bueno, el nombre es difícil, no me viene en este momento, pero digamos, no se pueden atender dos objetivos con los mismos instrumentos de política económica, ¿cierto? Es decir, si nosotros queremos esa visión de país, de un país con desarrollo, con inclusión, con generación de empleo, inserto en los mercados internacionales, etcétera, etcétera, no son los mismos instrumentos que hay que generar que cuando queremos un país que se mira con el corto plazo y que más está anclado a veces en proyectos políticos de construcción de poder. Y encima, cuando sostenemos solo construcciones de poder demasiado personalistas. O sea, yo creo que nosotros tenemos que aprender con una mirada estratégica hacia atrás, a pasado, mirando todas estas cuestiones que yo planteaba como estructurales en la Argentina, pero sobre todo con la responsabilidad y la obligación de mirar el largo plazo. Y en este largo plazo, que sea un largo plazo inclusivo y de oportunidades para las generaciones que vienen. Vuelvo a repetir, estamos en una encrucijada, estamos en una situación complicada, tenemos que ser inteligentes para hacer acuerdos políticos maduros y eficientes a los fines de resolver los problemas, pero los problemas no se resuelven si no se ven, los problemas no se resuelven si se niegan, no tenemos escapatoria si no miramos los problemas y los miramos de frente, desafiantes a esos problemas. Bueno, nuestro compromiso como bloque de la Unión Cívica Radical es justamente aportar a esta situación, delicada que vive el país, sensible que vive el país. En el 2015 tendrá otro color político o un mismo signo partidario con otras connotaciones, todavía no lo sabemos, falta para el 2015, pero me parece que lo más inteligente que deberíamos hacer todos los actores políticos es un acuerdo político razonable de discusión de todo un marco de política pública, desde lo institucional, desde lo económico y desde lo social, sin querer arrogarnos estas políticas para ningún tipo de rédito, simplemente que el rédito sea el bienestar presente y mucho más el bienestar de las generaciones que sigan. Es por eso que hemos pedido que, lo pedimos en diputado también, que vuelva el presupuesto, que vuelva a ser analizado, que lo discutamos después del noviembre, después de que hayamos pasado el marco electoral, hemos hecho nuestros aportes, tenemos más para hacer, muchísimos más aportes para hacer en términos de desarrollo de políticas públicas y queremos contribuir. Queremos acuerdos políticos amplios, que a su vez esos acuerdos políticos amplios tomen responsabilidad de diálogo, ya termino,
tomen responsabilidad de diálogo también sectorial con los sindicatos, con las empresas, no solo con los amigos amplios, porque de estas encrucijadas o se sale con crisis en las que pagan los que menos tienen, o se salen dando un salto para adelante y al futuro con madurez política y dando respuesta a los problemas reales. Muchas gracias. Senador Romero y senadora Sonia Escudero, no sé quién de los dos va a comenzar. Bueno, los Gracias. tengo juntos. No, juntos no, si podemos hablar, si hablamos a la vez, se nos va a entender menos todavía. No, es una chanza, no se molesten, es un ánimo Dios Candy. Entendía que no había límite horario, digo, para que no me interrumpan y me corten hilación. Vamos a tratar igual de hablar lo mínimo y necesario. Aquí casi todos los años venimos repitiendo lo mismo, quienes no apoyamos este presupuesto, que ya ha perdido trascendencia como instrumento de política pública y programa de gobierno. Digamos, para decirlo más en criollo, este presupuesto es un dibujo espectacular. Siempre repetimos de que se sobreestima el crecimiento, se subestima los gastos, y siempre se nos dice que estamos equivocados. Pero la mejor evidencia que tenemos es cuando hacemos el análisis de los resultados de los ejercicios anteriores. Ahí surge claramente lo que venimos diciendo. Por ejemplo, se subestima la inflación, 9,9, cuando la inflación real, hasta el propio gobierno, para las discusiones salariales, acepta que anda por cerca del 25%. Hay una cosa más grave todavía este año, que surge de hace varios años, pero se nota más, que sobreestimar el crecimiento no solamente sirve para cuadrar el presupuesto, sino que genera un pago aún mayor del cupón de los títulos ligados al crecimiento, que tienen como un piso del 3,2%, y que todo aquel crecimiento superior al 3,2% tiene un premio para el tenedor de bonos. Y acá, sobreestimando el crecimiento, estamos transfiriendo divisa a los tenedores de esos bonos, cosa que es gravísima. Ya no es ni siquiera un error de cálculo, sino una propia, el Estado se está fijando un sobrepago absolutamente grave. Ya en el 2008, las estimaciones que el crecimiento fue el 3,8 y el INDEC dijo que fue el 6,8, o sea, el doble. Con lo cual hemos pagado también en el 2008 a los bonistas un premio mayor en el cupón. El 2009 no se pagó porque hasta el gobierno estimó que el crecimiento no llegó al 1%. En el 2010 el Estado estimó un crecimiento del 9%, o sea, también pagamos, cuando el sector privado o el sector no oficial estimaba un crecimiento del 8,7%. En este año, 2013, se estima un crecimiento del 3% y el gobierno estima el 5,8%. Se da un caso parecido al 2008, en el cual vamos a tener que pagar. Si este año próximo persiste la tendencia de los datos oficiales a decir que el crecimiento va a ser el estimado de 5,1%, eso le va a costar al país 2.700 millones de dólares eventualmente a los acreedores y tenedores de bonos atados al crecimiento. Otro aspecto inexacto del presupuesto es estimar $1
de 6,33 cuando ya en septiembre está en 5,77. El dólar llamado, bueno, no sé qué, cómo lo llaman, oficial será porque como hay tantos, todos los otros negados, y este dólar es el que el Estado regala a 6,33 o a 5,77, el que el Estado regala, porque al haber una disparidad tan grande entre el dólar en la calle y el que el Estado da, que es un regalo para el que viaja, es un regalo para el que gira divisas, es un regalo para el que importa, y ojalá importáramos, solamente viene de capital. Es un regalo también para el que importa autos de alta gama, que es un vicio argentino gastar dinero en ello. Es un castigo, lo que es un regalo para un sector, es un castigo para las economías regionales, es un castigo para los exportadores. Entonces, todavía no sabemos cuál es el destino que va a tener el dólar, es incierto. El dólar en la calle vale casi 10 pesos, 9,50, y el gobierno sostiene un dólar de ficción que nos cuesta a todos los argentinos venderlo o entregarlo por casi la mitad del valor del dólar que compra cualquiera o que en la calle, cuando no está dentro de la lista del privilegio de ser o un turista autorizado o un importador también autorizado. Siempre hace falta una autorización para gozar de ese dólar. Este sistema ya funcionó en Argentina muchas veces y lo único que trajo es el enriquecimiento de unos cuantos y el empobrecimiento de otros tantos. El gasto reducido es otra cosa que lo vamos a ver en el cuadro cuando veamos la distribución de partidas presupuestarias. El gobierno asume que el gasto creció, que va a crecer el 19%. Si tenemos en cuenta que este año creció el 33% con una inflación del 25%, se supone que el gobierno estima una reducción de gastos, cosa que no es mala, pero que después se ve desvirtuada por la modificación de partidas de jefatura de gabinete, que este año creo que ya asignó entre 50 y 80.000 millones de pesos. Vamos a ver los resultados, ¿por qué esta distorsión? ¿Cómo se corrobora? Con los resultados primarios y financieros, si tomamos del 2007 al 14, pero aquí donde se vio y se ve cómo a partir del 2007 comenzamos a perder resultados, primero el primario y el resultado total financiero comienza a resultar negativo, que nosotros le llamamos error de cálculo, pero admitamos que ya en el 2010 el presupuesto estima un superávit de 600.000 millones y el déficit fue de 1.800, con un error de cálculo de 2.500, y a pesar de haber recibido un apoyo o aporte de ANSES o Banco Central, que son los sectores que financian al gobierno, de 25.000 millones. Y así, el error de cálculo entre el resultado financiero real y el presupuestado en el 2011 fue de 44.000 millones de pesos, con un financiamiento del propio Estado de 20.000 millones. El 2012 se llegó a un resultado de 55.000 millones en rojo, que da un error de cálculo de 57.000 millones, con aportes
por 27.000 millones. El 2013 ya se admite en algún lugar un déficit de un resultado negativo de 44.000 millones. En este caso del presupuesto en curso, de verificarse esto, que siempre es más al final, sería un error de 45.000 millones de pesos con aportes del Banco Central y ANSES de 58.000 millones. Para el año próximo se calcula un déficit entre 60.000 y 100.000 millones de pesos. O sea, todas estas cifras en rojo del resultado del presupuesto es a pesar del aporte enorme del Banco Central y la ANSES. También este presupuesto prevé que autoriza al Poder Ejecutivo, artículo 50, a integrar el Fondo de Desendeudamiento por 9.800 millones. Son vencimientos de divisas 5.200 y 4.500 que son la deuda en pesos. Si esto se va a financiar con ese nivel de déficit o de resultado, se va a financiar nuevamente con el Banco Central, esto es muy grave porque al nivel de reservas de divisa que tenemos es muy poco alentador, o el impacto va a ser muy grande o va a ser de alta gravedad. Las divisas crecieron en el Banco Central después de la crisis en el 2003 de 10.000 millones al 2011 a 52.000 millones. Ese crecimiento no lo pudimos sostener por el gasto, básicamente, y porque Argentina cada vez tiene o tuvo y tiene más cerrado las opciones de financiamiento, que viene descendiendo del 2011 de 52.000 millones a 46.000 en el 12, a enero de este año 43.000, mayo 38.000 y septiembre 35.000. O sea, las reservas internacionales hoy alcanzan a cubrir solamente 5 meses de importaciones. Es la cifra más baja en los últimos 20 años. Y esto no hay nada que indique que de aquí al 2015 se vaya a detener ese drenaje de reservas en el Banco Central. También debemos ver que en el balance del Banco Central cada vez son más los papelitos y cada vez menos las reservas. En el 2009, del total de reservas era el 60% y el 29% papelito del gobierno, que es lo que se llama asistencia al gobierno. 60-30, año 2009. Hoy, en el 13 es 30-60. 30 de reservas, 60 de papelitos, que son letras, títulos y aportes al Tesoro. Entonces, con este nivel de gasto, el servicio de la deuda que ha crecido, ya hemos hablado la vez pasada cuando se habló del canje, de la inexistencia del desendeudamiento. Y este año, ¿qué es el ítem que más crece en el presupuesto cuando vemos gasto por finalidad y función? Servicio de la deuda, 73%. Todo lo demás se dibujó por abajo del 25% de inflación. Poder legislativo, judicial. Relaciones exteriores crece el 36%. No es que se enloquecieron y van a gastar el 36%. Lo que pasa es que los gastos de relaciones exteriores, su gran mayoría, es divisa o moneda dura, que hay que remitir afuera. Entonces no les quedaba otra que poner una cifra más o menos real. Disculpe que ando bastante afónico.
Entonces, el único gasto que más o menos está sincerado en el cuadro del poder, de los poderes es relaciones exteriores. El resto es 10%, 14, 12. Ciencia y técnica 7, vivienda 7, ciencia y técnica 18, perdón, servicios económicos. Y lo único que crece es deuda pública. Se calcula un crecimiento de pagos o atención de la deuda pública en un 73%. Entonces aquí se ven dos cosas. Por un lado, el crecimiento de la deuda y la forma de disimular o de dibujar en menos los gastos en pesos. Total, esto después se corrige. Pero hablando de deuda, ya lo dijimos, la deuda que pasó del 2002 de 130.000 millones, hoy está en 197. Estas son cifras oficiales. 197, sin incluir el resultado de los tenedores de bonos que no entraron al canje, sin contar el Club de París, que son otros casi 10.000 millones, y sin tener en cuenta los reclamos del CIADI, que están cerca de los 2.000 millones de dólares. Pero esto no es nada el crecimiento de la deuda, sino que aquí lo reconoció el miembro informante y lo reconoce el Poder Ejecutivo, ya en estos últimos años, desde que comenzó el canje hasta ahora, hemos girado en pagos 173.000 millones de dólares. O sea, Argentina paga y sigue creciendo su deuda, sin contar toda la deuda interna que hemos tomado con los jubilados al tomarles sus ahorros, que hemos tomado con el Banco Central o con los actuales jubilados a través del ANSES. Después vienen los gastos, los grandes rubros que el gobierno no puede reducir, los subsidios. Son cifras gigantes, pero no voy a referir a aquellas que pueden ser consumo su obra. Solamente en ARSA tiene 24.000 millones para cubrir el déficit entre el gas y petróleo que importamos y la forma en que lo vendemos. Hay AISA. A los argentinos todos nos cuesta 2.520 millones subsidiar el servicio de agua de Capital y Gran Buenos Aires, cuando en nuestras provincias no hay ningún apoyo para el agua potable y es público la cantidad de poblaciones o de habitantes que aún carecen de agua potable en las provincias más pobres, como la mía, o en provincias como Formosa o Santiago del Estero o Chaco o Misiones, que es todo el norte grande, donde están los bolsones de pobreza más grandes del país. Aerolíneas Argentinas, 2.700 millones, que tiene un nombre simpático, dice, formulación y ejecución de política de transporte aéreo comercial. Lindo nombre. Es el déficit, claro, es el déficit de Aerolíneas y Austral, 2.780 millones de pesos. 17.000 millones el subsidio, también dibujada de formulación de políticas, al transporte terrestre. Ferroviario 2.500, que dice que todos los trenes que mueven millones de pasajeros tienen menos que Aerolíneas. Energía eléctrica, 33.000 millones. Y acá llegamos a lo que es la distribución en las provincias. La provincia de Salta está entre las provincias, gracias, que menos dinero recibe del presupuesto nacional. Hay provincias que reciben 10.000 pesos por habitantes, 11.000 pesos
y otras 12.000 pesos y va subiendo. Estamos en Salta, al igual que Chaco y Jujuy, estamos en esa provincia que recibimos 11.000 pesos por habitante. Y por supuesto después, sin comparar, hay provincias muy chicas de la Patagonia como Santa Cruz, con 27.000 pesos por habitante, Tierra del Fuego 17, Río Negro 19, y no hago ninguna evaluación ni valoración. Esta ciudad recibe por habitante 90.000 pesos. Es la forma en que el Estado distribuye el gasto, su gasto. No hay que quitarle a nadie, hay que hacer políticas compensatorias para las provincias que menos reciben. Y por último, porque quiero referir que vuelve a aparecer las obras en todo el país y en Salta en particular como un gran dibujo. Figura la obra, pero la asignación siempre es de un 5%, 2%, 4%, con la zanahoria de que en el 2015, 2016 y el resto la cancelamos. Quiero decir que en las rutas importantes, como la 40, la ruta 51 en Salta, el paso a Chile, tiene 0,14%, la ruta 40, 5%, la ruta 34, en un tramito solamente Moscón y Tartagal, tiene el 2% este año, y por supuesto, el 87% está en la columna del resto, que es después del 16, o sea, 17, 18, o sea, como es que ponemos muy poca plata ahora, pero eso sí, allá 16, 17 la cancelamos, y así está la ruta 16, con muy poca plata, la 34, la multitrocha entre Salta y Jujuy, tiene el 2%, y el 82% para el 17 en adelante. Quiere decir que eso, y decirle a la gente que no tiene nada, es lo mismo. Entonces, la ruta 16, la ruta 34, la ruta 40, la ruta 51, todas estas rutas son importantes en Salta, tiene 0, porque con esta forma lo único que hace es la empresa mantener el contrato y siempre ganando los mayores costos. Y la ruta 50 de Orán-Pichanal en Salta tiene 0 también, no figura. Por supuesto, cada vez que hay elección hay un camioncito ahí moviendo piedras. Dos temas más importantes que, si no fuera que nuestros gobernadores están absolutamente domesticados, estarían reclamando con nosotros. Lo acumulado en ATN no transferidos a las provincias estos últimos años son 19.000 millones de pesos. Las provincias, como no tienen este dinero, se tienen que endeudar. Salta se endeudó en casi 180 millones de dólares, que al momento era más o menos 800, 900 millones de pesos. ¿Qué es lo que le tocaría? Le correspondería a Salta si en vez de endeudarse hubiéramos reclamado que se nos pagara los ATNs de esos 19.000 millones al porcentaje de coparticipación. Salta hubiera recibido esos 800 millones sin tener que endeudarse y sin tener que comprometer las regalías de la provincia. Entonces, ese es otro abuso, como lo es que se prevé en el presupuesto solamente enviar 333 millones de ATN, cuando le tocaría a las provincias 5.000 millones. Y este, el acumulado, que da 19.900, o sea,
casi 20.000 millones de pesos apropiados por la Nación, que corresponde a los adelantos del Tesoro Nacional o ATN a las provincias. Lo mismo pasa con la Ley de Bosques. Correspondería que el presupuesto prevea 3.800 millones para la protección de los bosques de aquellas provincias que se autolimitaron en el uso de sus recursos naturales, y se prevé solamente 253 millones. Esto da otra vez una retención, apropiación indebida del Estado Nacional de cerca de 3.500 millones de pesos. La promoción económica Tierra del Fuego da 18.000 millones de pesos, casi igual que los 19 de ATN. Esto es un gasto tributario por cápita de 143.000 pesos, y es una distribución para una población pequeña de un fondo que se ha creado con impuestos en el cual el 80% se lo queda a la Nación y el 20 o 25% va a Tierra del Fuego para fomentar las empresas que allí están radicadas. Entonces, este presupuesto muestra cómo los llamados pilares del modelo o ejes del modelo están agotados, hacen agua. El atraso cambiario, la presión tributaria récord, la falta de financiamiento, la falta de inversión genuina y las regulaciones que este gobierno ha impuesto, cada vez más graves, hace que Argentina no figure, sino cada vez peor, en los rankings de competitividad. Por supuesto que acá una vez el viceministro dijo que le importaba, lo dice uno siempre de forma grosera, pero habló de que para el gobierno no tiene ninguna importancia la seguridad jurídica. Y si yo le estuviera acá, diría que la competitividad debe ser una categoría capitalista que la aborrece, pero el mundo, los inversores, se rigen por esta competitividad. Argentina, sobre 60 países, Argentina está anteúltima. Por suerte que Venezuela no hace esa gran gauchada de estar última. Este es un ranking de competitividad de 60 países que lo hace la Escuela de Negocios IMD de Suiza. El del Foro Económico Mundial, que releva 133 países, Argentina está 94. Creo que nos gana los amigos nuestros, Venezuela, Ecuador y creo que Bolivia. El resto de los países vecinos está por encima en el índice de competitividad. Entonces, en competitividad Argentina está muy mal y es uno de los pilares del gobierno, es decir, que éramos competitivos y éramos atractivos para las inversiones. Se ha perdido el superávit. En el 2011 no tuvo superávit en la cuenta corriente, sino el déficit que hemos señalado. Y en el 2012, un déficit simbólico de 100 millones. El déficit energético que explotó por impericia en el manejo de la política energética de la década, por impericia, hoy gran parte de nuestro déficit ya no es el servicio de la deuda, la necesidad de divisa, sino la importación de combustibles. Una cifra enorme, que además este presupuesto autoriza al Poder Ejecutivo a importar combustibles líquidos por 1 millón de metros cúbicos, de 200.000 metros cúbicos en el 2013, multiplicamos por 5 esos 200.000 metros cúbicos y vamos a importar, o tenemos autorización, estamos dando en el presupuesto para que se importe 1 millón de metros cúbicos el año próximo.
Ya vimos cómo las reservas del Banco Central cayeron a 35.000 millones por el pago de la deuda. El deterioro del balance del Banco Central. Esto muestra el riesgo de seguir aislados financieramente. Ya lo dije la vez pasada y lo reitero. Tal vez uno de los, en materia económica, digo, no voy a hablar de los otros legados del gobierno porque no estoy generalizando. En materia económica, este gobierno nos deje, después del 2015, al país el hecho de que, gracias al aislamiento, al virtual default y a la falta de confianza, no pudo endeudarse más, y la deuda, que hoy es 200.000 millones, no la ha llevado a 400, 500, como lo hubieran hecho si hubieran podido. Pero igual, la baja de reservas, la falta de actividad económica, la caída de la inversión, es lo que termina denotando, y que Argentina no está entre los países que más inversión recibe de afuera, muestra el deterioro de los ejes del gobierno. La prudencia fiscal, el gobierno se jactaba, pero el deterioro de las cuentas públicas, el uso del Banco Central, el uso del ANSES, muestra un superávit, un déficit primario negativo, que hay que remontarse a 1996 para encontrar otro déficit primario negativo. Esto muestra cómo en tantos años este modelo ha ido perdiendo hasta el resultado financiero primario. Y ese resultado financiero del 2012 no es que el déficit fue poco, 55.000 millones de pesos, cuando estimaron un superávit. Entonces, al atraso cambiario, a la pérdida de competitividad, el atraso ese que hizo que florezcan varios dólares, la pérdida de competitividad, el déficit de la balanza energética, es exponencial. La balanza energética, pasamos del 2010 de un superávit de 2.000 millones a un déficit que terminará este año en 7.000 millones y que no sabemos cuánto va a ser el año próximo. Señora Presidenta, lo expuesto respecto al presupuesto hace que nuestro bloque exprese el total rechazo, anticipando el voto negativo. Respecto a los otros dos proyectos, se va a referir la senadora Escudero, solamente decir que respecto al impuesto al cheque, ya nosotros hace años presentamos proyectos para que sea coparticipable sin éxito. Si hoy se da esa posibilidad, también la vamos a acompañar, pero pensando en temas delicados, como es la falta de cumplimiento en el interior de la ley de educación, sobre todo en contener a los chicos y sacarlos de la calle con la educación de jornada completa, que hemos presentado. Fracasada la coparticipación del impuesto al cheque, que tampoco la apoyan los gobernadores, lamentablemente, gracias a la eficiente domesticación de este gobierno, nos hizo pensar con la senadora Escudero que respecto al impuesto al cheque debemos debatir, si no ahora, durante el año próximo, que ese impuesto, más el 15% del impuesto a las ganancias que nos quitaron a las provincias para financiar la FJP y que desaparecidas estas de volver a las provincias, que se cree un fondo educativo para la jornada completa o la jornada extendida. Así que esa es nuestra posición. No es que hemos variado sobre la necesidad que se coparticipe, sino que no habiéndose logrado hasta ahora esta coparticipación y viendo la forma que las provincias reciben cada vez menos dinero, es que proponemos una alternativa
superadora para que este cuerpo lo trate, que es apoyar la educación en el futuro con un fondo para sostener la educación de jornada completa o jornada extendida. Con esto termino mi locución. Muchas gracias, Presidenta. Senadora Escudero. Gracias, Presidenta. Bueno, sintéticamente voy a terminar de redondear lo que ha planteado el senador Romero con relación al impuesto al cheque. El impuesto al cheque fue un impuesto de emergencia, se dispuso una asignación específica para el Gobierno Nacional para el sostenimiento del programa financiero. Eso fue durante la época ya de crisis del gobierno de la Rúa. Y sin embargo, a pesar de haber sido de emergencia, se sigue prorrogando sucesivamente cuando el país ya no está obviamente en emergencia. Esta es una situación absolutamente diferente y por lo tanto su prórroga significa una violación del artículo 75, inciso 2 de la Constitución, que establece que todos los impuestos son coparticipables y que únicamente cuando se establece una asignación específica debe serlo por tiempo indeterminado, la excepción a la regla de coparticipación. Cuando analizábamos muchos temas de seguridad en la Argentina, ya había yo presentado una iniciativa que tendía a eliminar el impuesto al cheque a las personas físicas. La verdad es que la mayor recaudación de este impuesto es el aporte de las empresas. Por lo tanto, si elimináramos el impuesto a las personas físicas, tendríamos muy poco impacto en la recaudación y estaríamos logrando un estímulo a la bancarización, lo que generaría mayor seguridad, pero además mayor actividad en blanco y compensaría esa baja con el mayor pago de impuestos. En el año 2010 pudimos avanzar en este Senado con la coparticipación del impuesto al cheque. Lamentablemente el tema perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados. Y recientemente con el senador Romero planteamos este proyecto de destinar el 10% del impuesto al cheque a un fondo educativo para implementar lo que ya dice la Ley Nacional de Educación, que es la jornada extendida o escuela de jornada completa, empezando por los sectores más vulnerables y las zonas geográficas más vulnerables. Obviamente nosotros representamos a una de las provincias ubicadas en las zonas geográficas con mayor vulnerabilidad. Los índices de pobreza y de desempleo son muy altos en el NOA y en el NEA. Y sin embargo son las provincias, tal como lo dijo el senador Romero, donde si hacemos la cuenta de cuánto invierte el Gobierno Nacional por habitante y por provincia, somos las provincias más complicadas. A las cifras totales que dio el senador Romero, yo quiero referirme, bueno, cuánto va a invertir el Gobierno Nacional por habitante y por provincias, ¿no? En educación, solamente en educación. Y vemos que a Salta le van a tocar 619 pesos por habitante por año, mientras que el promedio nacional son 948 pesos y mientras la provincia de Santa Cruz va a recibir 1.331, el doble que la provincia de Salta. Esto hace que sea muy importante el tratamiento de este proyecto que hemos presentado, dotar a las provincias, ahí donde los índices de pobreza y desempleo son más duros, dotar de los recursos suficientes para mejorar la cuestión de la educación y la cuestión de la calidad educativa, ¿no? Hace poco, en la presentación de un libro de historia, la historia de Salta, yo recordaba que cuando la Argentina cumplió su primer centenario, éramos el país más alfabetizado de América Latina, ¿no? Y cuando terminamos el segundo centenario, el informe era que el 70% de los alumnos no alcanzan un nivel de calidad educativa. Y eso se ve claramente, ¿no? Chicos que tienen dificultad en la comprensión de textos cuando han completado la escuela primaria y a veces la secundaria. Esto nos obliga a decir, bueno, el tema urgente en la Argentina es sin lugar a dudas la educación. Nosotros tenemos en la Argentina una población joven. La edad promedio de los argentinos es 36 años. La edad promedio de los salteños es 22 años. Si nosotros hacemos el esfuerzo en la educación, sin lugar a dudas tendremos un futuro de amplísima prosperidad. Quiero hacer una referencia también al tema salud, ¿no? ¿Cuánto va a gastar el Gobierno Nacional en materia de salud? Bueno,
En Salta, 126 pesos por habitante, cuando la media nacional es de 406 pesos. Este es un presupuesto que profundiza la brecha geográfica, la brecha de desigualdad geográfica que tiene el país. Yo quiero recordar que la Ley Nacional de Educación estableció que hacia el año 2010 el 30% de los alumnos tenían que estar ya en estas escuelas de jornada completa. Ninguna provincia lo ha cumplido. Por lo tanto, no lo cumplen porque necesitamos justamente mayores recursos, no endeudamiento, recursos genuinos, orientados durante 10 años para completar este tema. Nosotros hicimos el cálculo al presentar el proyecto. Si nosotros lográramos la coparticipación del impuesto al cheque y concentráramos esos recursos en la educación, podríamos estar incorporando 50 edificios escolares por año, lo que permitiría, sin lugar a dudas, en 10 años lograr la escuela de jornada extendida, tal como lo señala ya en el año 2005-2006, cuando debatimos la Ley Nacional de Educación. Eso en cuanto al impuesto al cheque, nosotros ratificamos, debe ser coparticipado, no podemos sostener un año más un impuesto al cheque, que es el tercero en recaudación en el país, 70.000 millones para el año 2014 y que sin embargo las provincias solamente recibamos el 15%. Eso es absolutamente insostenible, insostenible. Eso está generando, ¿no es cierto?, el deterioro de cómo gasta el Gobierno Nacional por provincias, perjudicando a las provincias del NOA-INEA, sumado al acaparamiento de recursos en detrimento de lo que señala la Constitución Nacional en cuanto a la coparticipación de recursos, nos está llevando a un país absolutamente desigual, ¿no? Latinoamérica es el continente más desigual del planeta. Bueno, la Argentina se está convirtiendo en un país cada vez más desigual por esta injusta y arbitraria distribución de los recursos. Y eso viene atado al tema de la prórroga de la ley de emergencia, ¿no? Ya lo hacía referencia el senador Romero, en un contexto, y el propio miembro informante del oficialismo, ¿no? ¿Cuál es el contexto del mundo? Hay una crisis de algunos países, el mundo desarrollado en crisis, el crecimiento de países emergentes, los BRICS, ¿no es cierto?, y una oportunidad extraordinaria de atraer inversiones. Inversiones que antes se iban a Europa o Estados Unidos, que eran los países seguros. Bueno, hoy por la crisis ya no son lugares seguros, el mundo mira, los inversores miran a los países emergentes. Y basta comparar, bueno, cuánto reciben los países vecinos y cuánto está recibiendo la Argentina. La Argentina recibe solamente el 5% de la inversión. Y entonces, ¿a qué se debe a que no atraemos la inversión genuina? No ese capital especulativo, golondrina, no, la inversión genuina que trae fábricas, que trae trabajo, que trae inversión a largo plazo. Y bueno, porque no generamos las condiciones de estímulo a la inversión. Y un país que vive en emergencia y que declara cada año que vive en emergencia, obviamente no está creando las condiciones para la inversión. La ley de emergencia la dictamos en el 2002, era una situación del país completamente diferente, había que tomar algunas medidas complejas y exigía el momento dotar de flexibilidad. Yo no la voté en ese momento, ya estaba aquí en el Senado, no la voté porque sabía que todas las cuestiones de emergencia en la Argentina se vuelven crónicas, ¿no? Y lo que significa la emergencia es una delegación de potestades, el vaciamiento del Congreso de la Nación. Y hay un contrasentido, ¿no?, desde el propio oficialismo, y nosotros reconocemos, o sea, el país ya no está en crisis, el país tiene 10 años de crecimiento, la presidenta habla de la década ganada, la presidenta además dijo que los indicadores de la Argentina, ciertos indicadores son mejores que Canadá y Australia. Entonces no vemos el justificativo para seguir vaciando el Congreso y delegando potestades extraordinarias en el Poder Ejecutivo. Eso está generando perjuicios muy, muy concretos, ¿no? Por ejemplo, las altas tasas de interés. La Argentina está pagando altísimas tasas de interés. Eso genera que las empresas no puedan crecer, porque ¿quién puede soportar tasas arriba del 20%? Significa el no acceso al crédito para vivienda. O sea, el único crédito para vivienda al que se puede acceder hoy es al programa Procrear.
pero bueno, hay que tener la suerte de salir en un sorteo, mientras que en cualquier país normal usted quiere un crédito para viviendas, va al banco, cumple los requisitos y le dan el préstamo. Hoy en la Argentina, obviamente, y mientras sigamos en esta situación de